formas de clasificar. Esto, en cierto punto, por eso digo que hay cierta ambigüedad si uno quisiera analizar sobre esta noción de representación social, ¿no? Y las verdades, pero se puede decir que queda en ese punto Durkheim con su teoría. Después esto va a ser retomado y dado vuelta por el estructuralismo straussiano, y decir que en realidad lo importante es de por medio, ¿no? Marcel Mauss de por medio. Lo importante es no el origen sociológico del simbolismo, sino el origen simbólico de lo social. Y allí va a caber, el punto va a estar en la función simbólica, ¿no? Pero no importa. Lo hago porque les va a servir. Acá lo que estamos viendo es el origen sociológico del simbolismo. Marcel Mauss se va a acercar más a la noción de inconsciente, pero ya en esas nociones de representaciones y de asociación hay cierta anticipación de carácter muy embrionario de una función simbólica, de esas normas de pensamiento, o esas operaciones lógicas que subyacen en el pensamiento humano, y son común a las escenas universales, básicamente. Entonces, de allí esa ambigüedad que también nos deja claro en la construcción de sus categorías. Pensemos, y que este es el segundo punto sobre que quería llamar la atención respecto de las reglas del método sociológico. Él afirma su racionalismo científico, su racionalismo científico en la introducción a las reglas del método. Este racionalismo científico podría resumirse, de acuerdo con las propias afirmaciones de Durkheim, en una serie de pasos: observación, descripción, comparación y experimentación. Ahora bien, realmente, y esto es una pregunta, en la construcción de categorías como por ejemplo de la asociación u horda primitiva, ¿está eso? ¿Realmente construye así esas categorías? No. Hay una Imposible observarlas. observa la horda primitiva, no puede observar. La asociación, hay una petición de principio, es un axioma, es un principio lógico. No hay demasiada observación allí. Entonces, ¿será porque él sí, Olga, perdón. No, digo, tal vez me había puesto a pensar, digo, que a lo mejor él no observa eso ni se detiene a eso, porque él piensa en el momento contemporáneo de una Europa, y en ese momento, y no se detiene a pensar en lo anterior. No es que no tiene que ver necesariamente con su... Estamos hablando desde el punto de vista epistemológico, si se quiere. No estamos hablando de su ahistoricismo, un poco que se le diga, es un achaque que se le hace constantemente. Realmente hay en su método de construcción de categorías nodales, dijimos, noción de asociación, en ambos aspectos, ¿no? El aspecto morfológico como el relacional, una observación. Porque así como lo define, es un empirismo inductivista lo que él está planteando. Realmente. Pero es la contradicción que encontramos en él también. Y es una contradicción, exacto, pero es una contradicción que encontramos en él y que va a ser muy relevante para la escuela social británica. Claro. Va a ser relevante porque la obra de Durkheim va a ser interpretada, si se quiere, dentro del núcleo sociológico
el núcleo clásico de la escuela social británica, de antropología británica, por dos autores fundamentalmente, Radcliffe Young y Evans Pritchard. Y cada uno de ellos va a plasmar diferentes aspectos de las propias contradicciones de Emile Durkheim en esta construcción de categorías. Desde el punto de vista, dentro de estas afirmaciones inductivistas, más en el plano de la aclamación que en el plano concreto, digamos, de la construcción de su dispositivo teórico, de eso se va a valer más Radcliffe Brown, digamos, en su definición de estructura, de estructura y de función. Sin embargo, Evans Pritchard va a retomar otros aspectos muy importantes, si se quiere. Sí, sobre todo la concepción de la sociedad como sistema moral, como sistema representacional, simbólico. Digamos, esta noción de asociación como sui generis, este aspecto más allá de la propia morfología, ¿no? De las relaciones, lo que constituye y lo que hace, digamos, a lo social, lo simbólico, lo moral. Y eso lo va a retomar Evans Pritchard de Durkheim y va a ser una lectura totalmente distinta de la obra mosiana. Entonces, estos son dos aspectos muy importantes, tanto la construcción teórico-metodológica y estas nociones nodales en la obra de Durkheim, básicamente en las reglas del método, y estas contradicciones son fundamentales para que ustedes tengan en cuenta no solo a Durkheim en sí mismo, sino la construcción y cómo se está pensando toda la materia, digamos, toda la asignatura y el programa. Esto es un poco la intención de estos, entre comillas, prácticos, tratar de retomar y pensar y poner en práctica todo lo que Juan les transmite en los teóricos, sin necesidad de hacer de vuelta un teórico, ¿no? Pero pensar estas aplicaciones, estas cuestiones concretas de construcción de categorías epistemológicas y la definición de categorías en la antropología social británica, en el análisis concreto de diferentes aspectos reales. Yo no sé si ustedes tuvieron la oportunidad de avanzar con la guía, no tienen obligación, no les voy a preguntar sobre eso, pero la idea es que ustedes avancen en las lecturas y que esto sea, digamos, un ida y vuelta fluido para aprovechar. Es más una clase de consulta que una bajada de línea, digamos. Perdón. Sí, Marcelo. Señorita, escúchame, tengo una consulta ahora que dijiste guías. Pues yo dentro de un rato ya me voy a trabajar, ya en un ratito, y vos viste que ando atajando penales como puedo. Me imagino. Dijiste que tenés, o dejaste entre líneas que tenés una guía 1 ya tirada, porque yo te soy franco, estoy viendo 3 o 4 veces el UNR virtual y están todos los mismos avisos del año pasado. Hay una guía primera, 2, 3, pero clase 1, eso está actualizado. Sí. Perfecto. Sí, igual aún lo del año pasado Perfecto. sirve. La guía que está es la que el año pasado envió el profesor Renaud. Yo no voy a, insisto que, como dije en el encuentro anterior, eso está como buena práctica. Yo creo que es necesario que esté todo el año pasado, que a ustedes les sirva. No sé por qué cuando yo reinicié el aula virtual, supuestamente las fechas y demás deberían desaparecer y las tareas no desaparecieron. De todas formas, no lo voy a borrar, me parece que está bien que estén las consignas del año pasado. Claro que los trabajos prácticos que vayan a ser obligatorios para regularizar este año, van a ser avisados con tiempo y no son esos. Yo te iba a preguntar lo mismo, ¿hasta cuándo tenemos tiempo para ese día 1? No. La guía les sirve de guía a ustedes, yo no voy a preguntarles sobre eso.
Perfecto. Les sirve como guía de lectura, pero yo no les voy a pedir que me den cuenta de cómo avanza con la guía, es, digamos, un material de apoyatura, digamos, didáctico para que ustedes tengan, pero no, ni muchísimo menos que la entreguen, obvio. No, Ok. para nada. No, además este año, ya teniendo estos encuentros más los teóricos, me parece que se puede hacer cosas distintas respecto, porque Marcelo me preguntó, pero el año pasado cursó una parte de la materia y nos permite imprimir otra dinámica este año, distinta del año anterior y distinta obviamente de la presencialidad, pero me parece bien que tengan todos los recursos didácticos que presentamos el año pasado. Esperemos mejorarlos este año, pero tener otros distintos y mejores, pero creo que les va a servir de todas formas. Disculpame, Sofía, pero sí estoy en la página materiales didácticos y lo único que hay es clase 1, introducción PDF y corriente antropológica 3, descripción de la asignatura PDF. No, tiene que estar todo el núcleo teórico, el núcleo 1 del programa cargado, junto con su respectiva bibliografía. Yo, de hecho, a ver, me preocupa porque no sé cómo lo ven ustedes, yo tengo el aula virtual acá cargada. No. No, materiales didácticos. Si me permitís, vos tenés núcleo teórico clásico, aparte de introducción 1, corrientes 3, descripción y presentación, y después tenés clase 1, Durkheim, bla, 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 hasta el trabajo dónde está práctico eso? 1, después tenés clase 4, Abajo. Wycliffe Brown, Malinowski, y hasta el trabajo práctico 2. Y después aparece acá algo que me pone no disponible, continuidad teórico-metodológica e instancia crítica, y 2 problemas clásicos. Porque no sé, eso yo la semana pasada aclaré que iba a ir liberando a la visualización de ustedes en el aula virtual el resto del contenido a medida que avancemos con los prácticos. Lo que sí y no cumplí es poner toda la bibliografía, formar un vínculo con el enlace de la carpeta con la bibliografía completa de la asignatura, digamos, para que ustedes tengan disponible, si quieren ir avanzando con las lecturas, pero eso no lo hice, no puedo abrir la hoja. Pero está el núcleo teórico clásico cargado completamente. ¿Y a dónde está? ¿Está en materiales didácticos? Está en el tablero. ¿Eh? El problema es que yo no tengo la misma visualización del aula virtual que tienen ustedes. Perdón, profesora, si me permitís, cuando cualquiera de nosotros entra al UNR virtual, entra a Corrientes Antropológicas 3, el primer banner a la izquierda dice tablero. Mis cursos, Corrientes 3. Debajo de tablero, el próximo banner dice avisos, y de ahí tenés introducción, y si seguís bajando, te aparece núcleo teórico clásico, Emil Durkheim, definiciones de, y ya te empieza a aparecer todo lo que está mencionando Sofía, hasta que hay 2 partes que no están disponibles. Acá está. Estaba entrando por otro lado. Foro, entrega de trabajo, URL, enlace externo. Gracias. Eso mismo. Está hasta Malinowski. Está en la bibliografía con vínculos, algunas guías de lectura y demás. Sí, ya la encontré. Gracias. Bien. Les consulto para saber hasta dónde avanzó Juan en los teóricos. ¿En qué andan los teóricos? Yo siempre me quiero unir, al final siempre pasa algo. Estamos en eso de asociación, como relación entre, y eficacia en realidad, perdón. Bien. Bueno, no, está bien. Pensé que estaba mucho más avanzado. Bueno, entonces la idea es que sigamos con la clase 2 de Durkheim la semana que viene.
allí tienen una carpetita con representaciones del tema central, son las representaciones colectivas. Obviamente todo esto estrechamente vinculado a lo de hoy, ¿no? De sociología y para esta clase, por supuesto, siempre están invitados a leerlo en su totalidad, pero lo único que tendrían que leer para la próxima clase es representaciones individuales y representaciones colectivas de eso. Ahí tiene una guía también, y la idea es siempre que asociemos todo, ¿no? No dejemos, porque todo está estrechamente vinculado además. Y quiero, a ver, espérenme que me parece a lo mejor. Que podemos avanzar un poquitito más. Bueno, podemos hacer esto. Para el próximo encuentro, vamos a avanzar con la bibliografía que está en las clases 2 y 3, que son representaciones individuales y colectivas, sobre algunas formas primitivas de clasificación. No se asusten, parece largo, pero sobre las formas primitivas de clasificación está plagado de ejemplos, etnográficos que obviamente son importantes en la medida en que les da cuenta de lo que va a desarrollar, pero no pueden pasar con... es fácil de leer, me refiero. Y está las formas elementales de la vida religiosa, del que van a tener que leer la introducción, sobre todo. Y por fuera de esas clases, esas carpetas de clases 2 y 3, hay un PDF que, si quieres, un recorrido que escribí yo el año pasado para que ustedes entiendan cómo estamos pensando esta noción de representaciones colectivas en relaciones a diferentes textos que vamos proponiendo para el abordaje de la noción, digamos. Debajo es un PDF, debe tener 3 páginas nada más, para que ustedes les puede servir también de guía, digamos, explicativa, de por dónde estamos, cómo se está pensando la relación entre las diferentes bibliografías desde el punto de vista de las representaciones sociales. ¿Preguntas? ¿Aportes? ¿Sugerencias? ¿Algo que quieran decir? Una pequeña cosita, me parece. Ay, perdón. Sí, Lina. No, me parece que está hablando la compañera, Mónica. Ay, no se escucha. Sí, no, me parece, me quedé pensando en cómo él escapa de lo psicológico, planteando que es mental. ¿No? Hay a ver, lo que importa acá, ¿cuál vendría a ser la diferencia? Porque él mismo habla de psicología, ¿no? Entonces, o psicología formal. La idea es, para escaparse de este carácter psicológico individual, es basar el análisis en las operaciones lógicas del pensamiento. Que van, obviamente, que en tanto asociaciones también afectan o ordenarían las representaciones individuales. Pero es ese punto intelectivo, si se quiere, o explicativo, el que le interesa y le permite escapar justamente de este psicologismo. Es intelectualista porque, en todo caso, les interesa las operaciones lógicas, operaciones mentales, la asociación de ideas, y no el carácter afectivo que puede ya tener las representaciones individuales. En ese punto donde se está intentando, si se quiere, una psicología.
es, si se quiere, en el sistema. O sea, piensa en las operaciones colectivas. En las operaciones Ya, bueno, lógicas de ¿qué es pensamiento, lo que son qué es una... lo que va en... Perdón, Mónica, perdón. Sí. No. Porque siempre fue lo que no me queda claro. O sea, Durkheim utiliza un desvío para poder zafar de digamos, la psicología individual, esta cuestión de la psicología formal donde se centra no en el pensamiento individual, o sea, en lo afectivo, sino en el grupo, en lo que va a llevar a la sociedad y que es común a toda esa sociedad. Es más que común a la sociedad, son las operaciones lógicas del pensamiento, es decir, diría que es lo Bueno, sí, que perdón, lo que eso es lo que constituye quería decir. digamos, la presencia de lo social en el pensamiento también individual, en tanto ocurre en un individuo el pensamiento, digamos, en la cabeza de alguien en particular, pero es la presencia inmanente de lo colectivo, esas operaciones mentales. Hablaríamos de lo que le interesa, un inconsciente o una función simbólica, diría Levi-Strauss. No llega a ese punto. Pero en esas operaciones lógicas donde, digamos, está aún en el pensamiento individual la presencia de lo colectivo. Claro. Sofía, de las formas elementales, porque no es todo el libro. No, una vez más, están invitados siempre en el libro. Claro, pero no te entendí qué parte dijiste que prestemos. Introducción, y pueden leer el último capítulo también, quiero asegurar. Pueden leer la introducción y las conclusiones. Bárbaro. Pero en la introducción tienen cierta discusión muy interesante respecto del apriorismo y el empirismo y su punto intermedio, justamente como este sociologismo, postracionalismo sociológico le permite zafarse de ambas posturas filosóficas, digamos, acerca de justamente las categorías del entendimiento humano. Para él no es ni empírico, ni racional, ni innato, sino es la sociedad la que le presta, justamente al hombre, le permite, es buena para pensar, básicamente. Y esa introducción junto con, y las conclusiones junto con, sobre ciertas formas primitivas de clasificación que escribe junto a Marcel Mauss, va a dejar claro cuál es la postura o cómo lo está pensando. Y sobre todo este origen sociológico del simbolismo, las formas de pensamiento. Bueno, ¿preguntas? ¿Sugerencias? Nada. Bueno, entonces nos encontramos el jueves, hoy es jueves 13, jueves 20. Jueves 20, sí. El jueves 20 a las 4 y vamos a abordar representaciones. Sofía, Sí, consulta. sí. La semana que viene hay exámenes. ¿Verdad? Que hay exámenes la semana que viene. Bueno, entonces no nos... no sé si ustedes cómo están con el tiempo ese. Supuestamente no deberíamos dar clase. Claro.
Yo soy honesta, muchas veces cuando la cursada es muy irregular, sobre todo en este contexto, y obviamente como uno no tiene obligación de venir, suelo suspenderlas, pero si acordamos entre todos, la dejamos para el martes 27, como quieran. Para jueves, ay por Dios, jueves 27. Me he olvidado, sí, de la mesa de examen. Lo de la mesa de examen es sobre todo un derecho de ustedes, digamos, es para que quien se quiera presentar no tenga la obligación de la cursada, pero lo dejo a criterio de ustedes, qué quieren hacer. Para mí, yo no sé qué piensan los compañeros, pero me parece que es mejor para el 27 porque estamos con otras materias y también tenemos parciales y demás. Es mi Bueno, opinión. No sé qué piensan los compañeros. Yo no tengo problema. Para el 20 o el 27 me adhiero al que a lo que definan la mayoría. podemos hacer esto. Yo estoy me sumo a la clase como si tuviera, quien quiere se suma, no avanzamos y hacemos consulta. Quien avanza con la lectura Vale. avanza y yo estoy de todas formas. No, Vale. prometo que en todo caso representaciones colectivas lo damos, digamos, en profundidad para el 27, pero bueno, nos encontramos quien pueda, quiera y tenga un ratito, se suma. Yo voy a estar. Dale, bárbaro. Ok. Muy bien. A Mauricio no lo puedo escuchar porque tengo prehistoria. Y también estoy recursando. Prehistoria. Entonces me viene bien. La historia no está entre, perdón chicos, cuando yo era estudiante, estaba en cuarto, corriente, entonces quedó como desconfigurado las demás materias del mismo ciclo, del mismo curso, el año cursado. La historia, desde primero, segundo, tercero, ¿qué año quedó? No, ni idea, porque yo como estoy con el plan viejo y ya la había cursado, no la rendí y estoy haciendo lo mismo que con esta. Claro. Y tengo rendida arqueología y quiero rendir prehistoria para que Que te pasen las dos materias. Claro. No, yo preguntaba porque me preocupa que nos estemos superponiendo materias del mismo año. Era por eso la consulta, porque... No, prehistoria creo que está en primero, cosas así, ¿eh? Bueno, porque me preocupaba eso. No, creo que está en primero prehistoria. Bien. Pero tiene el mismo horario que Mauricio, 19 horas. Entonces, que claro, a las 16 a mí me viene bárbaro. Bien. Y por ahí prehistoria ha habido muchos paros. Justo los jueves ellos se han adherido a todos. Creo que una sola clase virtual tuvimos. La primer clase que dio Mauricio fue la misma que tuvo arqueología, prehistoria, y después hubo paro todos los jueves. No, y aparte creo que la primera semana de cursado nos tocó Semana Santa. Fue primero también. Con feriado, sí, es cierto. Bien. Entonces esa materia está retrasada, ahora pusieron algo, voy a ver. Bueno, chicos, entonces nos encontramos los que puedan el 27 y el 20 y el 27 nos encontramos todos. Dale. Y bueno, estoy a disposición. Nos vemos. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.